¿Qué hacemos? Te dije, Entonces, pues necesitamos a alguien que esté en Guadalajara y que quiera tomar el relevo de Cuéntamelo, pero yo estoy lista que lo volvamos a tener, pero necesito a alguien en Guadalajara. antes Pero de eso, pues, bueno, sé que luego hiciste un proyecto y me lo mandaste y yo porque yo te dije, o sea, tú mándame lo que quieras y yo voy a donde tú quieras. La cosa es que regrese el programa. O sea, yo voy a las otras estaciones, yo voy a las que tú quieras, nada más que con los proyectos y todo. Bueno, llegó el proyecto, lo puse ahí todo muy bonito para presentarlo. Toqué puertas en dos, tres, cuatro, cuatro radiodifusoras y nada, se me decían que me iban a llamar y pues nada más, no sé. Entonces yo te pregunté, te dije, ¿cómo quedaste con el licenciado Rubalcaba? Porque yo no, como yo no sabía qué había pasado, entonces pues yo te pregunté cómo quedaste y me dijiste, bien, dije, pues entonces, ¿por qué no me consigues una cita con él y vamos y le presentamos el proyecto? Entonces me conseguiste la cita, fui con él y entonces ya, ahí cuando déjame ay, platicar cuál era el proyecto inicial, ujú. porque al principio tú no te imaginabas de conductora. Y No, yo te entonces, dije, y yo te lo que dije, y con mucho gusto voy, llevo cartas y llevo lo que tú quieras a donde quieras, pero yo a estar en cabina, olvídalo. sí, ni te imaginabas que podrías convertirte de radio escucha a conductora de radio. Pero entonces la idea era que yo hacía entrevistas en Francia con personas que podían pues interactuar conmigo en relación a los temas que yo creaba, bueno, pues no los creaba yo, pues, pero que yo elegía y te mandaba los cassettes y tú los mandarías a la radiodifusora que los pasaría, o sea, puro programa grabado. Y fue ahí donde, y teníamos uno o dos programas así grabados para que vieran a qué podría parecerse, pero Roberto te dijo que no, que eso no iba a funcionar. Y me dijo, ¿y por qué no entran en vivo? Y yo dije, pues no sé, no sé. Pues, dijo, no, me dijo, diles por qué no entran en vivo y por qué mejor no lo hacen en vivo. Y entonces, pues me salí ahí toda asustada, porque dije, pues, ¿cómo le hacemos? Y pues obviamente ya me comuniqué contigo otra vez para ver qué era lo que podíamos hacer y ver cómo lo podíamos resolver. Entonces ahí empezó otra nueva estudio, pues otro capítulo más de esto de cómo le hacíamos y qué hacemos, ¿no? Que era la pregunta en ese momento, ¿no? Pero bueno, vamos a aprovechar, déjame aprovechar para hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos redescuchas que este programa es grabado y su comunicación la recibimos a través del correo electrónico programa@cuéntamelo.org. Cuéntamelo. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Volvemos. En Radio Metrópoli 1135. Las y los diputados aprobamos considerar como violencia digital las amenazas. Chantajes o extorsiones que intenten exhibir contenidos sexuales sin consentimiento. Se le conoce como sextorsión. Es un chantaje de cibernautas que piden a la víctima hacer algo o dar dinero con la amenaza de publicar o compartir imágenes íntimas. Esta práctica transgrede los derechos humanos y es un delito de violencia digital. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Este es un programa retransmitido. Esperamos sus comentarios en Twitter, @Metrópoli 1150 y en Facebook, Radio Metrópoli. Estamos de regreso, este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando sobre la historia de Cuéntamelo en este 20º aniversario y le agradezco a Claudia Bernard que esté con nosotros. Claudia, antes de irnos al corte hablábamos pues que ya teníamos ahí un proyecto, pero ahora el proyecto tenía que ser en vivo. Y ahí fue donde el susto fue mayor. Exactamente, en vivo, contigo en cabina y yo coordinando desde Francia, pero tú ayudando en todo, en los invitados, etcétera. Pero yo seguía siendo como la animadora del programa. Y tú pasabas las llamadas y llamabas a corte, etcétera. Y era por teléfono. Sí, Y no había nada, era por teléfono y con aquellas tarjetas, ¿te acuerdas?
Exactamente, porque costaba bastante caro y las tarjetas era el medio más económico para tener una llamada de una hora, pero había muchas incertidumbres con esas famosas llamadas por teléfono, pero bueno, regresamos al aire, que era lo importante, y regresó gracias a tu empeño y paciencia, y fue en mayo 2003. Así es, mayo 2003 regresamos. Para esto un poco antes ya con el proyecto en vivo. Ya hice un viaje relámpago para conocerte porque pues no te conocía físicamente y pues bueno, estuve por allá un par de días, 3 días allá y regresé ya con el proyecto listo en vivo y pues era más o menos finales de marzo 2003 y en abril era Semana Santa y Pascua, entonces yo le llevé el proyecto al licenciado Rubalcaba y me dijo, pues ya se viene Semana Santa y Pascua, entonces pues déjamelo y ya yo te hablo, voy a verlo. Y pues que dije, ok, gracias. Pues en Semana de Pascua, fue a finales de abril, me llamó y me dijo, ya está aprobado, ¿quieres empezar el 4 o el 11 de mayo? Le dije, espérenme, mejor el 11, déjeme oportunidad de asimilar bien esto. Y pues finalmente Dios nos dio ese espacio a partir del 11 de mayo del 2003 y hablábamos pues que yo te vi en marzo y en mayo ya estábamos al aire. Y fue impresionantemente rápido. Y a partir de ahí estábamos juntas elaborando los calendarios, preparábamos los temas juntas, contactábamos los invitados. Y tú especialmente empezando a dar un seguimiento muy especial a los radioescuchas que te lo solicitaban. Y así progresivamente, pues hasta que recuerdo que en octubre de 2012, yo ya además desde el 2003, ya no estaba en Francia, en el 2003 yo también me vine hacia Canadá, en Quebec, y era más fácil para los horarios, ya no teníamos 7 horas de diferencia, eso lo hacía más fácil, pero tenía mucha carga horaria con el doctorado, con el trabajo, y ya te quedaste tú al frente como conductora desde el 2012. Y no lo comenté y ahorita lo comento contigo también para que nuestros amigos escuchando sepan, cuando nos dieron que regresamos al aire en mayo del 2003, nos dieron un programa semanal. Que es como hemos estado ahorita desde que regresamos con un programa semanal, lo cual es muy, muy grato. La gente nos pedía que estuviéramos más tiempo, pero como tú decías, la carga es muy pesada y obviamente no podemos tampoco pues desatender otras cosas para estar en él con una preparación tan intensa de los programas, ¿no? Entonces, el día que nos dieron para que nosotros entráramos al aire fue domingo. Y sí, ciertamente nos costó trabajo captar esa audiencia porque el domingo en la tarde difícilmente la gente oye radio. Entonces empezamos a hacer la promoción con las amistades, con los amigos, con los compañeros, con todo. Y bueno, sí nos ponían por ahí unas cápsulas de promoción en Metrópoli. Entonces poco a poco empezamos a tener más audiencia, empezamos a hacer a captar más gente. Y ese seguimiento del que tú hablas fue a raíz de, en ese tiempo, cuando teníamos los programas, luego la gente hablaba y decía que si podía tener una copia de ese programa. Entonces estaban los cassettes como único medio de poderles llevar los programas. Entonces nos pedían los cassettes y el programa era los domingos. El sábado de la siguiente semana entregábamos cassettes por todos los rumbos de la ciudad, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, entregando los cassettes para las personas que los pedían. Entonces fue como yo empecé a conocer a los radioescuchas. Entonces empezaba a platicar con ellos y se sorprendían mucho de que llegara yo a llevarles eso y le decía, ¿quién la busca? Gabriela ya no me da cuenta, mamá, te hablan del radio, pero así como entonces te das cuenta del impacto que causa el que les puedas empezar a dar un seguimiento y que puedas empezar a conocerlos más y todo. Entonces, pues obviamente ya los domingos ya estábamos muy instalados, ya estábamos muy bien cada domingo.
Y de pronto en 2012 teníamos un domingo sí y un domingo no. Un domingo sí y un domingo no, porque había transmisión de un partido de fútbol. Y en el 2014 entonces ya iba a haber todos los domingos iba a haber fútbol, y fue cuando nos cambiaron al sábado. Todo esto gracias a la colaboración, el apoyo, la ayuda del licenciado Roberto Rubalcaba, que la verdad siempre fue una persona que nos ayudó muchísimo en todo lo que se refería al programa. Y estamos entonces desde el 2014 los sábados, 6 días sin interrupciones, una que otra que hemos tenido nada más por algún tema de gobierno, pero estamos con ese tema, con ese programa semanal, y pues estamos cumpliendo 20 años, Claudia. Es impresionante, ¿verdad? Eso es muy impresionante, que ya hayan pasado 20 años. Y me gustaría en este último trecho que tenemos del programa, bueno, también como tú subrayar y agradecer inmensamente el apoyo increíble que nos dio siempre el licenciado Roberto Rubalcaba. Pues es gracias a él que nos abrió las puertas de esta radiodifusora, con la cual estamos muy agradecidos. Pero me gustaría también saber, ya hablaste un poco de que te diste cuenta con el programa, con lo que escuchabas, con el curso que seguiste después, que había cosas que estabas haciendo erróneamente. ¿Qué cosas te hubiera gustado saber, Gaby, y haber impedido equivocarte? Si hubieras conocido la Biblia y lo que contiene antes en tu vida. Bueno, como te comentaba, lo de las finanzas a mí siempre me ha gustado mucho, y me impactó, me impresionó mucho el empezar a conocer que todo lo hacía mal, y que había un orden para hacer las cosas, y que había una situación, unas circunstancias que se debían de seguir, unas reglas que se debían de seguir para eso. Y obviamente cuando yo empecé a hacer los cambios financieramente, o sea, no nada más en la cuestión del dinero, de dar o no dar, de ofrendar o no ofrendar, sino cuando yo empecé a organizar mi vida financieramente hablando, un cambio impresionante, la verdad, porque o sea, ya empezaba a ver las cosas de diferente manera, y la misma palabra de Dios te va llevando a que vayas entendiendo las cosas diferente, a que vayas viendo las cosas que todo tiene una solución si llegamos con Dios a ponerle nuestras situaciones, nuestros problemas, y que en la Biblia te vas a encontrar las respuestas a lo que estás buscando, ¿no? Me acuerdo que tú me dijiste que una Biblia de estudio, y que con la concordancia, entonces eso ayuda muchísimo, el que puedas buscar una palabra y que te digan en cuáles versículos está. Eso para mí fue una gran ayuda, porque ya te decía, yo pues ya no conocía la Biblia ni nada, pero eso me ayudó mucho a ir entendiendo y a ir dándole seguimiento a las cosas. Y bueno, pues obviamente mi vida cambió, pero ya en esas alturas de la vida, ya cuando ya estábamos con el programa y todo, ya el cambio en mí no fue nada más en lo financiero, el cambio fue total en mi vida. Fue un giro de 180 grados, porque realmente pues ya, o sea, todo era nuevo, ya todo era diferente, todo era una manera de ver las cosas de diferente manera, de tomarlas de diferente manera, pues lo hemos compartido en el programa, no sé, cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, cuando lo tenemos como Señor y Salvador, todo cambia, y se te tiene que notar. Y se te tiene que notar en la manera de hablar, de caminar, de las amistades, en cómo hablas, en qué haces, cómo te desempeñas, en todo. Y la gente se empieza a sorprender, porque dices, ¿qué te pasó? Y varias personas me preguntaron, y algunas me dijeron, a ver, ¿hasta cuándo te cansas? Entonces, pues, gracias a aquella persona que lo dijo, porque pues así como que te dan más motor para que sigas adelante, y no es porque te lo digan o no, sino simplemente por la convicción que ahora tengo, por el deseo que tengo de seguir, y ese gran deseo que tengo de que la gente que nos escucha entienda que por el programa de radio, a través del programa de radio, puede cambiar su vida si toma esa decisión. Y se los digo con conocimiento de causa.
Qué bien. ¿Y qué versículos en especial te gustaría hoy decir que te ayudan a caminar, a tomar decisiones, que te ayudan a avanzar, que te ayudan a perseverar? El que me sigue impactando muchísimo y es de las finanzas de Don Filmar de Abad. Jamás en la vida me habría pasado por la cabeza pensar que Dios se hubiera preocupado por poner un versículo en donde dijera no firmes de Abad. Eso se me hacía tan del mundo, ¿no? Pero así como esa situación, hay todas las circunstancias, las podemos encontrar en la Biblia, podemos ver que realmente Dios está en todo, Dios piensa en todo. Entonces, en el de las finanzas, ese fue el versículo. Y de los demás versículos, bueno, pues obviamente hay tantos que me gustan que definitivamente... En Radio Metrópoli 1148. Generalmente el 90% de las quemaduras van a ser por calor. Lo ideal es que si tienes, 1, mantén la calma. 2, si tienes una fuente de agua, moja al paciente. 3, envuélvelo. 4, acude a atención médica lo más pronto posible al hospital cercano. Es lo único que tienen que hacer, no tienen que hacer ninguna otra cosa. Así es, nada de algún cataplasma, nada de que ningún aceitito, no, hay que acudir a atención médica. Todo paciente con alguna quemadura necesita y requiere una atención médica. Salud, turismo, Police reported ahead. cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya lo oíste. El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Hola, Cris. Hola, Clau, ¿cómo estás? Me da un gusto estar nuevamente contigo en la cabina. Bueno, este programa quisimos abordar el tema porque estamos conmemorando el Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en niños, niñas y adolescentes. Entonces creemos que es un tema porque a veces lo pasamos de largo. Sí, claro, y sobre todo hablamos de personas que tienen o que dependen de otros para su protección y su orientación. Por eso es muy importante que todos, padres, adultos, escuchemos este programa para ver cómo podemos prevenir este tipo de situaciones lamentables, y para ello recibimos con todo gusto a dos invitados con un gran conocimiento y una gran capacidad. Ellos son la doctora Lucía Achel Nava, que es dermatóloga, y el doctor Alejandro Alanis Vega, que es urgenciólogo. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y en lo que podamos aportarles. Creo que sería importante determinar tipos de quemaduras, no sé, porque a veces creemos que quemaduras solo es con fuego o con aceite, pero creo que hay muchas opciones o una gran gama muy amplia que a veces no consideramos de riesgo. Bueno, quemadura como tal lo vamos a definir como cualquier daño por una energía de radiación o energía de calor. Puede ser desde cuestiones como la radiación de la luz ultravioleta del sol hasta pasar hasta la radiación ionizante, que es, por ejemplo, la terapia que se da de radioterapia. En todo ese espectro vamos a encontrar diferentes longitudes de onda y diferentes tipos de energía que van a causar daño. Y bueno, pues también hay que dividirlas de acuerdo a la causa específica. Por ejemplo, hay quemaduras eléctricas, hay quemaduras por otro tipo de radiación como es la radiación del sol, hay quemaduras que son por cuestiones de, por ejemplo, agua caliente, cosas calientes. Entonces es importante entender que las quemaduras son diferentes dependiendo del tipo de generador que lo ocasionó, y el abordaje pues va a ser también diferente. ¿Las heridas por abrasión también son consideradas como quemaduras? No, por abrasión por fricción, no. Sin embargo, en algunos pacientes se suman las dos. Cuando la fricción lleva cierta energía de calor, ahí sí podría considerarse un poco también el calor, pero la abrasión es más bien por fricción. Aquí la cuestión es que esto sucede en accidentes, ya sea en casa, ya sean quemaduras fuertes, graves, menores. Esto es por accidentes. ¿Qué hacer en el momento? Porque en el momento hay remedios caseros, remedios de la abuelita que te dice ponte aceite, ponte mayonesa, ponte un sinfín de productos. Si son como por calor, generalmente el 90% de las quemaduras van a ser por calor. Lo ideal es que si tienes, 1, mantén la calma. 2, si tienes una fuente de agua, moja al paciente. 3, envuélvelo. 4, acude a atención médica lo más pronto posible al hospital cercano. Es lo único que tienen que hacer, no tienen que hacer ninguna otra
otra cosa. Así es, nada de algún cataplasma, nada de que ningún aceitito, no, hay que acudir a atención médica. Todo paciente con alguna quemadura necesita y requiere una atención médica. ¿Cómo prevenir? Las